En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, donde el aroma del café recién molido se mezclaba con el persistente smog, Santiago López conducía su lujoso Bugatti con la mente perdida en un laberinto de pensamientos. El rugido del motor de su automóvil, valorado en miles de dólares, contrastaba con el silencio que reinaba en su interior. A sus 35 años, este hombre de cabello oscuro y ojos penetrantes era dueño de una exitosa red de joyerías que se extendía por todo el país, un imperio que había construido con sus propias manos. Pero que ahora parecía tan vacío como el asiento del copiloto a su lado. El cielo gris de la capital mexicana parecía reflejar el estado de ánimo de Santiago mientras recordaba la reciente reunión familiar en la mansión de su padre, el señor Mauricio López. El patriarca, un hombre de negocios cuya influencia se extendía desde los rascacielos más altos hasta los rincones más recónditos del país, había convocado a sus hijos para anunciar una nueva cláusula en su testamento. El primero en darle un nieto heredaría todo el imperio familiar, incluyendo el banco más prestigioso de México. Santiago apretó el volante con fuerza, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. Su hermano Matías, 2 años menor que él, ya estaba casado y, sin duda, trabajando arduamente para cumplir con el deseo de su padre. La rivalidad entre ambos, que siempre había existido de forma latente, ahora se había convertido en una carrera contra el tiempo. El semáforo cambió a rojo, y Santiago se detuvo, observando a través del parabrisas la vida que fluía en las calles. Vendedores ambulantes, oficinistas apresurados y turistas despreocupados, todos ajenos al tormento que consumía al hombre dentro del lujoso automóvil. ¿Cómo podría competir en esta carrera cuando guardaba un secreto que lo descalificaba desde el principio? La verdad, dolorosa y cruel, pesaba en su conciencia como una losa de concreto. Santiago era estéril. Años de relaciones fallidas y la incapacidad de concebir lo habían llevado a someterse a pruebas médicas solo para confirmar sus peores temores. El diagnóstico, frío y definitivo, resonaba en su mente como una sentencia: jamás podría tener hijos propios. El rugido de una motocicleta que pasó junto a él lo sacó momentáneamente de sus cavilaciones. Santiago se preguntó si el motociclista tendría idea de la ironía que representaba su situación, un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que realmente importaba en ese momento. La luz cambió a verde, y Santiago continuó su camino, adentrándose en las calles del centro histórico. Los edificios coloniales, testigos silenciosos de siglos de historia, parecían burlarse de su incapacidad para dejar un legado propio. ¿Qué pensaría su padre si supiera la verdad? ¿Y Matías? Su hermano, siempre competitivo y despiadado en los negocios, no dudaría en usar esta información para destruirlo. Santiago estacionó su auto frente a una de sus joyerías más exclusivas. Antes de bajar, se miró en el espejo retrovisor. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre exitoso, pero sus ojos revelaban una profunda tristeza. ¿De qué servía todo su dinero si no podía cumplir con la única condición que su padre había impuesto? Al entrar en la joyería, el tintineo de la puerta anunció su llegada. Los empleados lo saludaron con respeto, ajenos al tumulto emocional de su jefe. Santiago recorrió el local, admirando las vitrinas repletas de gemas preciosas y metales brillantes. Cada pieza era única, valiosa, pero ninguna podía llenar el vacío que sentía en su interior. Mientras revisaba los libros contables en la oficina trasera, Santiago no podía evitar pensar en las consecuencias de perder la herencia. No era solo el dinero lo que estaba en juego, sino el legado de generaciones. El imperio que su abuelo había fundado y que su padre había expandido podría caer en manos de Matías, quien cegaramente lo desmantelaría por pura codicia. Las horas pasaron, y la noche cayó sobre la ciudad. Santiago salió de la joyería, sintiéndose más solo que nunca. El aire fresco de la noche no logró aliviar la opresión que sentía en el pecho. Caminó por las calles empedradas, observando a las parejas que paseaban de la mano, a los niños que corrían delante de sus padres. Cada imagen era un recordatorio cruel de lo que nunca podría tener.
En su desesperación, Santiago consideró opciones que jamás habría imaginado antes. ¿Podría adoptar un niño y hacerlo pasar por suyo? ¿Existiría alguna forma de engañar a su padre y a su hermano? La idea de recurrir al engaño le revolvía el estómago, pero la alternativa de perderlo todo parecía aún peor. Sumido en estos pensamientos oscuros, Santiago no se dio cuenta de que sus pasos lo habían llevado a una zona menos próspera de la ciudad. Las luces brillantes y los escaparates lujosos dieron paso a calles más sombrías y edificios deteriorados. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mujer joven, visiblemente embarazada, buscaba refugio en el portal de un edificio abandonado. Su ropa gastada y su aspecto desaliñado contrastaban dramáticamente con el traje de diseñador de Santiago. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Santiago sintió una conexión inexplicable con aquella desconocida. Sin saber por qué, Santiago se detuvo. La mujer, asustada por su presencia, intentó ocultarse aún más en las sombras. Pero algo en la mirada de Santiago la hizo dudar. No había lástima en sus ojos, sino una mezcla de curiosidad y esperanza. En ese instante, una idea descabellada comenzó a formarse en la mente de Santiago. Una idea que podría cambiar el curso de su vida y la de aquella mujer para siempre. Mientras el viento frío de la noche soplaba entre los edificios, Santiago tomó una decisión que marcaría el inicio de una historia que ninguno de los dos podría haber imaginado. La noche envolvía la Ciudad de México en un manto de luces tenues y sombras alargadas cuando Santiago, aún absorto en sus pensamientos, se encontró frente a frente con Esmeralda. La mujer, cuyo nombre aún desconocía, lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo desde el portal donde buscaba refugio. El contraste entre ambos no podía ser más evidente, él, con su traje impecable y zapatos lustrosos, ella, con ropas gastadas y el vientre hinchado por un embarazo avanzado. Santiago dio un paso hacia ella, y Esmeralda instintivamente retrocedió. «No tengas miedo», dijo él con voz suave, levantando las manos en un gesto pacificador. «Solo quiero hablar contigo». La desconfianza en los ojos de Esmeralda era palpable, y Santiago no podía culparla. ¿Cuántas veces habría sido engañada o maltratada por quienes prometían ayudarla? Con movimientos lentos, Santiago se sentó en el escalón del portal, manteniendo una distancia prudente. «Me llamo Santiago», se presentó, intentando sonar lo más amigable posible. «¿Puedo preguntarte tu nombre?» Esmeralda dudó por un momento antes de responder en voz baja: «Esmeralda». Su voz, aunque teñida de cansancio, tenía una dulzura que sorprendió a Santiago. Durante los siguientes minutos, Santiago logró que Esmeralda se relajara lo suficiente como para compartir fragmentos de su historia. Le contó sobre el hombre que la había abandonado, un alcohólico que la dejó a su suerte en las calles al enterarse del embarazo. Habló de las noches frías, del hambre constante y del miedo que sentía por el futuro de su bebé. Mientras Esmeralda hablaba, Santiago sentía que algo se removía en su interior. La desesperación que había experimentado horas antes al pensar en su propia situación parecía insignificante comparada con las dificultades que enfrentaba esta mujer. Y entonces, como si fuera obra del destino, una idea comenzó a tomar forma en su mente. «Esmeralda», dijo Santiago después de un momento de silencio, «tengo una propuesta para ti». La mujer lo miró con cautela, pero también con un destello de esperanza en sus ojos cansados. «Es una locura», continuó él, «pero podría ayudarnos a ambos». Y así, bajo la luz tenue de una farola cercana, Santiago le explicó su plan: fingir que él era el padre de su hijo para poder ganar la herencia de su padre. La reacción inicial de Esmeralda fue de incredulidad y desconfianza. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué gano con esto?». Santiago le explicó los beneficios: un hogar seguro, atención médica de primera clase para ella y su bebé, y la promesa de un futuro mejor para ambos. «No te pido nada a cambio», aseguró, «solo tu confianza y discreción». Esmeralda guardó silencio, sopesando la oferta. Sus ojos, del color que le daba nombre,
reflejaban una lucha interna entre la desconfianza aprendida en las calles y la esperanza de un futuro mejor para su hijo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó finalmente. Santiago, en un gesto impulsivo, sacó su billetera y le entregó todo el efectivo que llevaba. Toma esto como muestra de buena fe, dijo. Mañana volveré a buscarte, y si decides aceptar, comenzaremos una nueva vida juntos. Esa noche, mientras Esmeralda dormía por primera vez en semanas en una cama de hotel pagada por Santiago, él se mantuvo despierto en su lujoso apartamento, planificando cada detalle de su audaz plan. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero la imagen de Esmeralda y su futuro hijo no dejaba de rondar su mente. A la mañana siguiente, Santiago regresó al lugar donde había dejado a Esmeralda. Para su sorpresa y alivio, ella lo estaba esperando. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Esmeralda aceptó su propuesta. Por mi hijo, dijo, acariciando su vientre, haré lo que sea necesario. El primer paso en su plan fue llevar a Esmeralda a una clínica privada para un chequeo médico completo. Santiago observó con una mezcla de asombro y culpa cómo el médico realizaba una ecografía, revelando la imagen del bebé en la pantalla. Por un momento, la mentira que estaban a punto de construir pareció desvanecerse ante la realidad de esa nueva vida. Después de la cita médica, Santiago llevó a Esmeralda a una exclusiva boutique de ropa de maternidad. La vendedora los recibió con una sonrisa ensayada que se congeló al ver el aspecto desaliñado de Esmeralda. Santiago, notando la mirada de desprecio, tomó la mano de Esmeralda y declaró con firmeza, mi prometida necesita un nuevo guardarropa. La expresión de sorpresa en el rostro de Esmeralda fue genuina, y por un momento, Santiago se preguntó si no estaría llevando la farsa demasiado lejos. Mientras Esmeralda se probaba diferentes conjuntos, Santiago no pudo evitar notar cómo su belleza natural emergía bajo las capas de suciedad y cansancio. Con cada nueva prenda, Esmeralda parecía transformarse, no solo en apariencia sino también en confianza. Santiago se encontró sonriendo involuntariamente, sintiéndose extrañamente orgulloso de la mujer que había decidido ayudar. Al salir de la boutique, cargados de bolsas, Santiago llevó a Esmeralda a un salón de belleza. La transformación debe ser completa, explicó. Mientras Esmeralda recibía tratamientos de spa y peinado, Santiago aprovechó para hacer algunas llamadas, preparando el terreno para la introducción de su prometida a su círculo social. Esa noche, cenaron en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Esmeralda, vestida con un elegante vestido de maternidad y con su cabello brillante cayendo en suaves ondas, parecía una mujer completamente diferente a la que había encontrado en las calles. Sin embargo, la inseguridad en sus ojos revelaba que, por dentro, seguía siendo la misma mujer vulnerable que luchaba por sobrevivir. Durante la cena, Santiago y Esmeralda comenzaron a construir su historia de amor ficticia. Decidieron que se habían conocido en una obra benéfica, un detalle que explicaría la diferencia en sus orígenes sociales. Santiago se sorprendió de la facilidad con la que Esmeralda captaba los detalles y añadía sus propios matices a la historia, demostrando una inteligencia que las circunstancias de su vida habían mantenido oculta. A medida que avanzaba la noche, la conversación fluyó más allá de su plan. Esmeralda compartió fragmentos de su pasado, su infancia en un hogar disfuncional, la pérdida temprana de su madre y los años de lucha en las calles. Santiago, por su parte, habló de la presión de crecer en una familia adinerada, de las expectativas constantes y del vacío que sentía a pesar de su éxito material. Cuando el camarero retiró los platos del postre, Santiago y Esmeralda se encontraron mirándose a los ojos, sorprendidos por la conexión que habían formado en tan poco tiempo. Por un momento, la farsa que estaban construyendo pareció desvanecerse, reemplazada por una comprensión mutua que ninguno de los dos había esperado. Al salir del restaurante, Santiago llevó a Esmeralda al lujoso hotel donde se alojaría temporalmente. En el ascensor, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Cuando llegaron a la suite, Esmeralda se quedó sin aliento ante la opulencia de la habitación.
Santiago, observando su reacción, sintió una punzada de culpa por la vida de privaciones que había llevado hasta ahora. Mañana comenzaremos los preparativos para presentarte a mi familia, dijo Santiago antes de despedirse. Descansa bien, Esmeralda. Ella asintió, aún abrumada por los acontecimientos del día. Cuando la puerta se cerró tras Santiago, Esmeralda se dejó caer en la cama matrimonial, acariciando su vientre y susurrando a su bebé: parece que nuestras vidas están a punto de cambiar, pequeño. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Esmeralda. Santiago había contratado a un equipo de expertos para pulir cada aspecto de su apariencia y comportamiento. Estilistas, entrenadores de etiqueta y tutores privados se turnaban para trabajar con ella, transformándola en la mujer que se suponía debía ser, la prometida de uno de los solteros más codiciados de México. Esmeralda se esforzaba por absorber cada lección, consciente de que el futuro de su hijo dependía de su capacidad para mantener la farsa. Sin embargo, a medida que aprendía a caminar con tacones y a distinguir entre diferentes tipos de cubiertos, una parte de ella temía estar perdiendo su verdadera identidad. Una tarde, mientras Santiago la llevaba a una exclusiva boutique para elegir un vestido para la cena de presentación ante su familia, Esmeralda notó las miradas de desaprobación de las otras clientas. Aunque su apariencia había cambiado drásticamente, parecía que no podía ocultar completamente sus orígenes humildes. La dueña de la tienda, una mujer elegante de mediana edad, se acercó a ellos con una sonrisa forzada. «Señor López», dijo, dirigiéndose exclusivamente a Santiago, «¿en qué puedo ayudarle hoy?». Su tono era cortés, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Esmeralda con una mezcla de curiosidad y desdén. Santiago, percibiendo la incomodidad de Esmeralda, tomó su mano y respondió con firmeza: «Estamos buscando un vestido de gala para mi prometida. Algo que realce su belleza natural». La dueña parpadeó, sorprendida, antes de asentir y comenzar a mostrarles una selección de vestidos. Mientras Esmeralda se probaba diferentes opciones, Santiago no pudo evitar notar cómo las otras clientas cuchicheaban entre sí, lanzando miradas de soslayo hacia el probador. La indignación comenzó a crecer en su interior, una emoción que lo tomó por sorpresa. ¿Desde cuándo le importaba tanto lo que otros pensaran? Finalmente, Esmeralda salió con un vestido verde esmeralda que acentuaba el color de sus ojos y se ajustaba perfectamente a sus curvas de embarazada. Santiago se quedó sin aliento por un momento, genuinamente impresionado por su belleza. «Este es perfecto», dijo, y por primera vez desde que comenzaron su acuerdo, no estaba actuando. Cuando se acercaron al mostrador para pagar, la dueña de la tienda hizo un comentario aparentemente inocente: «Es un vestido muy atrevido para alguien en su condición». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Santiago, quien sintió que su paciencia llegaba a su límite. «Su condición», repitió Santiago, su voz peligrosamente tranquila. «¿Se refiere a su embarazo o a algo más?». La dueña balbuceó, dándose cuenta de su error, pero Santiago continuó: «Porque si se refiere a otra cosa, le sugiero que reconsidere sus prejuicios. Mi prometida merece respeto, independientemente de su origen o circunstancias». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Santiago en un gesto silencioso de agradecimiento. Pagaron el vestido y salieron de la tienda, dejando atrás a una dueña avergonzada y a un grupo de clientas boquiabiertas. En el auto, de camino al hotel, Esmeralda finalmente rompió el silencio. «Gracias», dijo suavemente. «Nadie había hecho algo así por mí antes». Santiago la miró, sorprendido por la emoción en su voz. «No tienes que agradecer», respondió. «Es lo mínimo que mereces». Esa noche, mientras cenaban en la suite del hotel, Santiago y Esmeralda hablaron largo y tendido sobre las experiencias del día. Esmeralda compartió cómo se sentía dividida entre la gratitud por esta nueva oportunidad y el miedo a perder su identidad. Santiago, por su parte, se sorprendió confesando lo vacía que se había sentido su vida hasta ahora, llena de lujos pero carente de conexiones reales.
A medida que la conversación se prolongaba, ambos comenzaron a darse cuenta de que lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia estaba evolucionando en algo más profundo. La empatía y la comprensión mutua que estaban desarrollando iban más allá de cualquier guión que pudieran haber planeado. Mientras Esmeralda se preparaba para dormir, Santiago se quedó en el balcón de la suite, contemplando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo significativo con su vida. Ayudar a Esmeralda no solo era un medio para obtener la herencia de su padre, se estaba convirtiendo en una misión personal, una forma de redención por años de vivir centrado en sí mismo. Al día siguiente, Santiago llevó a Esmeralda a un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Sentados en un banco, rodeados de árboles y el sonido distante de niños jugando, Santiago le contó a Esmeralda sobre su infertilidad. Le habló de las pruebas médicas, de la desesperación que sintió al recibir el diagnóstico y de cómo eso lo había llevado a proponer este acuerdo. Esmeralda escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y compasión. Cuando Santiago terminó de hablar, ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Siente», dijo suavemente. Santiago contuvo el aliento cuando sintió un pequeño movimiento bajo su palma. «Este bebé», continuó Esmeralda, «puede ser tuyo en todas las formas que importan, si así lo deseas». Las palabras de Esmeralda tocaron algo profundo en Santiago. De repente, la idea de ser padre, aunque no biológicamente, no parecía tan aterradora. Por el contrario, se encontró deseando esa conexión, esa oportunidad de cuidar y proteger a alguien más que a sí mismo. Esa tarde, mientras paseaban por el parque, Santiago y Esmeralda comenzaron a hablar del futuro, no solo en términos de su acuerdo, sino como una posibilidad real de construir una vida juntos. La farsa que habían planeado comenzaba a difuminarse, reemplazada por sentimientos genuinos que ninguno de los dos había anticipado. A medida que se acercaba el día de la presentación ante la familia de Santiago, los preparativos se intensificaron. Esmeralda pasaba horas practicando su historia, memorizando detalles sobre la vida de Santiago y aprendiendo a moverse en los círculos sociales de la alta sociedad mexicana. Santiago, por su parte, se encontró reorganizando su vida para acomodar a Esmeralda y al bebé. Comenzó a buscar casas en zonas residenciales tranquilas, imaginando un futuro que nunca antes había considerado. La idea de formar una familia, aunque basada inicialmente en una mentira, se estaba convirtiendo en el deseo más sincero de su corazón. Una noche, mientras cenaban en la terraza de un restaurante con vista a la ciudad, Santiago sorprendió a Esmeralda con un regalo, un delicado collar de esmeraldas que hacía juego con sus ojos. «Para que siempre recuerdes quién eres», dijo mientras se lo colocaba alrededor del cuello. Esmeralda, conmovida por el gesto, se dio cuenta de que sus sentimientos por Santiago habían crecido más allá de la gratitud o la conveniencia. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la verdad, tanto Santiago como Esmeralda sentían el peso de su engaño. ¿Cómo reaccionaría la familia de Santiago? ¿Podrían mantener la farsa frente al escrutinio de aquellos que los conocían mejor? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esta mentira a la relación que estaban desarrollando? La noche antes de la gran presentación, Santiago y Esmeralda se encontraron en la suite del hotel, repasando una última vez su historia. Pero a medida que hablaban, las palabras ensayadas dieron paso a confesiones sinceras. Santiago admitió su miedo al rechazo y su deseo de ser realmente el padre del bebé de Esmeralda. Ella, por su parte, confesó su temor de no estar a la altura de las expectativas y de perder esta nueva vida que apenas comenzaba a disfrutar. En un momento de vulnerabilidad compartida, Santiago tomó las manos de Esmeralda entre las suyas. «Pase lo que pase mañana», dijo con voz temblorosa, «quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales». Esto dejó de ser un acuerdo hace mucho tiempo. Esmeralda, con lágrimas en los ojos, asintió. «Para mí también», susurró. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Santiago y Esmeralda permanecieron despiertos, hablando, riendo y compartiendo sus esperanzas y temores. A medida que el amanecer se acercaba,
Ambos se dieron cuenta de que, independientemente del resultado de su plan, habían encontrado algo invaluable, un compañero, un confidente, y quizás el comienzo de un amor verdadero. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del exclusivo restaurante La Cúpula, bañando las mesas de manteles blancos con una luz dorada. Santiago y Esmeralda entraron al establecimiento, ella apoyada ligeramente en su brazo, su vestido verde esmeralda ondeando suavemente con cada paso. Los comensales giraron sus cabezas, algunos con curiosidad, otros con mal disimulada envidia. El maitre los recibió con una reverencia exagerada, reconociendo inmediatamente a Santiago. «Señor López, es un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Su mesa está lista». Los guió hasta un rincón privado con vista a los jardines del restaurante, donde las bugambilias en flor creaban un telón de fondo perfecto para la escena que estaba a punto de desarrollarse. Esmeralda se sentó con gracia, aunque Santiago notó un ligero temblor en sus manos mientras desplegaba la servilleta sobre su regazo. A pesar de semanas de preparación, este era su primer encuentro real con el mundo al que Santiago pertenecía. La tensión en sus hombros era evidente, y Santiago sintió una punzada de culpa por someterla a esta presión. «Relájate», susurró Santiago, inclinándose hacia ella. «Solo somos tú y yo cenando. Olvida a los demás». Esmeralda asintió, agradecida por sus palabras de aliento. Poco a poco, a medida que el experto en vinos les presentaba la carta de vinos y el camarero les entregaba los menús encuadernados en cuero, Esmeralda comenzó a relajarse. La conversación fluyó con sorprendente facilidad mientras esperaban el primer plato. Hablaron de libros, de música, de sus lugares favoritos en la ciudad. Santiago se sorprendió al descubrir que Esmeralda, a pesar de su falta de educación formal, poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. «Siempre soñé con viajar», confesó Esmeralda mientras probaba delicadamente su sopa de langosta. «Cuando era niña, mi madre me regaló un atlas. Pasaba horas imaginando cómo serían esos lugares lejanos, cómo sonarían sus idiomas, cómo olería el aire». Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y anhelo que conmovió a Santiago. «Tal vez algún día podamos viajar juntos», se encontró diciendo Santiago, sorprendido por la sinceridad de sus propias palabras. No era parte del guión que habían ensayado, sino un deseo genuino que surgía de lo más profundo de su ser. Esmeralda lo miró, una sonrisa tímida jugando en sus labios. A medida que avanzaba la cena, la conversación se volvió más personal. Esmeralda habló de su infancia, de los años difíciles después de la muerte de su madre, de cómo había luchado para sobrevivir en las calles de la ciudad. Santiago escuchaba, absorto, dándose cuenta de cuán privilegiada había sido su propia vida en comparación. «Hubo noches», dijo Esmeralda en voz baja, «en que me acostaba con el estómago vacío, preguntándome si despertaría al día siguiente. Pero cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad, una razón para seguir luchando». Sus palabras estaban cargadas de una fuerza que Santiago nunca había experimentado. Santiago, movido por una emoción que no podía nombrar, extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Esmeralda. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo con voz ronca. Esmeralda, sorprendida por el gesto y las palabras, sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la intensidad del momento, el bebé dio una patada particularmente fuerte. Esmeralda jadeó, llevándose la mano libre al vientre. Sin pensarlo, Santiago se levantó y se arrodilló junto a ella, colocando suavemente su mano sobre la curva de su embarazo. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Los murmullos de los otros comensales, el tintineo de los cubiertos, incluso la suave música de fondo, todo se desvaneció en un segundo plano difuso. Santiago y Esmeralda se miraron a los ojos, una conexión profunda e inexplicable floreciendo entre ellos. «Es increíble», susurró Santiago, maravillado por el movimiento bajo su palma. Por un momento, olvidó por completo que el bebé no era biológicamente suyo.
En ese instante, se sintió como un padre en toda la extensión de la palabra. Esmeralda, conmovida por la reacción de Santiago, colocó su mano sobre la de él. «Creo que le agradas», dijo con una sonrisa temblorosa. Nunca se había movido tanto. El momento fue interrumpido por el discreto carraspeo del camarero, que había regresado con el plato principal. Santiago, ligeramente avergonzado, volvió a su asiento, pero la intimidad del momento persistió, creando un vínculo invisible entre ellos. Mientras disfrutaban del resto de la cena, la conversación tomó un giro más profundo. Esmeralda, envalentonada por la conexión que acababan de compartir, comenzó a hablar de sus miedos y esperanzas para el futuro. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», confesó en voz baja. «Este mundo, tu mundo, es tan diferente de todo lo que he conocido. Temo no encajar, decepcionar a todos, decepcionar al bebé». Santiago la escuchó con atención, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la fuerza y la honestidad de Esmeralda, y culpa por haberla puesto en esta situación. «Esmeralda», dijo finalmente, «no tienes que encajar en ningún molde. Eres extraordinaria tal como eres. Y este bebé tendrá la madre más valiente y amorosa que podría desear». Las palabras de Santiago, dichas con tanta sinceridad, tocaron algo profundo en Esmeralda. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. A medida que la noche avanzaba, Santiago y Esmeralda compartieron historias de su pasado, sueños para el futuro, y reflexiones sobre la vida que nunca antes habían compartido con nadie. La farsa que habían planeado interpretar se fue diluyendo, reemplazada por una conexión genuina que ninguno de los dos había anticipado. Cuando llegó el postre, un elaborado soufflé de chocolate, Santiago se encontró contándole a Esmeralda sobre su propia infancia. Habló de la presión constante de vivir bajo la sombra de su padre, de las expectativas que siempre parecían imposibles de alcanzar. «Siempre sentí que tenía que demostrar mi valor», admitió Santiago, jugueteando con su cuchara. «Cada logro, cada éxito, nunca parecía ser suficiente. Y ahora, con esta cláusula en el testamento de mi padre, es como si toda mi vida se redujera a mi capacidad de tener un hijo». Esmeralda lo escuchó con empatía, dándose cuenta de que el mundo de privilegios de Santiago venía con su propio conjunto de desafíos y presiones. «Tal vez», dijo suavemente, «esta es una oportunidad para ambos de redefinir lo que realmente valoramos en la vida». Sus palabras resonaron en Santiago, haciéndole cuestionar sus prioridades y las razones detrás de sus acciones. ¿Realmente quería la herencia de su padre? ¿O estaba buscando algo más profundo, una conexión, un propósito? Mientras compartían el postre, sus cucharas ocasionalmente chocando en el plato, Santiago y Esmeralda se encontraron riendo y bromeando como viejos amigos. La tensión inicial de la noche se había disipado por completo, reemplazada por una comodidad y una intimidad que sorprendió a ambos. Al final de la cena, cuando el camarero retiró los platos y les ofreció café, Santiago y Esmeralda se dieron cuenta de que habían pasado horas hablando. El restaurante se había vaciado gradualmente, y ahora eran casi los únicos comensales que quedaban. «Creo que deberíamos irnos», dijo Santiago, notando la hora. Pero había una reticencia en su voz, un deseo de prolongar este momento el mayor tiempo posible. Esmeralda asintió, aunque ella también parecía renuente a que la noche terminara. Mientras Santiago ayudaba a Esmeralda a levantarse, sus miradas se encontraron una vez más. En ese instante, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Salieron del restaurante en silencio, el aire fresco de la noche una bienvenida después del ambiente cálido del interior. Santiago le ofreció su chaqueta a Esmeralda, quien la aceptó con una sonrisa agradecida. Mientras caminaban hacia el auto, sus manos se rozaron accidentalmente. Sin pensarlo, Santiago entrelazó sus dedos con los de Esmeralda. Ella no se apartó, y juntos continuaron caminando, sus pasos sincronizados, sus corazones latiendo con una nueva esperanza. En el auto, de camino al hotel de Esmeralda,
un cómodo silencio se instaló entre ellos. Las luces de la ciudad pasaban como un borrón, pero para Santiago y Esmeralda, el mundo parecía haberse reducido al espacio que compartían. Al llegar al hotel, Santiago acompañó a Esmeralda hasta la puerta de su suite. Se detuvieron frente a la puerta, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. «Gracias por esta noche», dijo Esmeralda suavemente. «Ha sido más de lo que podría haber imaginado». Santiago asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Para mí también», logró decir. «Esmeralda, yo». Pero antes de que pudiera terminar, Esmeralda se puso de puntillas y le dio un suave beso en la mejilla. «Buenas noches, Santiago», susurró, antes de entrar en su habitación. Santiago se quedó parado frente a la puerta cerrada, tocando el lugar donde los labios de Esmeralda habían rozado su piel. En ese momento, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un plan elaborado se había convertido en algo mucho más profundo y significativo. Mientras caminaba de vuelta a su auto, Santiago se encontró sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito más allá de las expectativas de su padre o la presión de la sociedad. Y ese propósito tenía nombre, Esmeralda. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad mientras Santiago y Esmeralda se preparaban para la presentación oficial ante la familia López. El Gran Hotel Ciudad de México, un majestuoso edificio arquitectónico en el corazón del centro histórico, se convirtió en el cuartel general de su operación. Santiago había reservado la suite presidencial para Esmeralda, un espacio opulento con vistas panorámicas al Zócalo y a la Catedral Metropolitana. Cada mañana, Esmeralda se despertaba rodeada de lujo, el techo de vitrales de la habitación bañándola en una luz multicolor que parecía un presagio de los cambios en su vida. Mientras Esmeralda se sometía a un riguroso régimen de clases de etiqueta, lecciones de historia familiar y sesiones de estilismo, Santiago se ocupaba de los detalles logísticos. Fabricó una historia convincente sobre su relación, creando recuerdos falsos y momentos compartidos que pudieran resistir el escrutinio de su familia. Una tarde, mientras repasaban su historia en la terraza de la suite, Esmeralda interrumpió a Santiago. «¿No te preocupa que todo esto sea demasiado elaborado?», preguntó, su voz teñida de ansiedad. «¿Y si cometemos un error? ¿Y si tu familia se da cuenta de que es una mentira?». Santiago tomó las manos de Esmeralda entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «La mejor mentira», dijo suavemente, «es aquella que contiene un grano de verdad. Y hay mucho de verdad en lo que sentimos el uno por el otro, ¿no es así?». Esmeralda asintió, sonrojándose ligeramente. La conexión que habían formado en las últimas semanas era innegable, trascendiendo los límites de su acuerdo original. Cada día, la línea entre la realidad y la ficción se volvía más borrosa. A medida que se acercaba el día de la presentación, los nervios de Esmeralda aumentaban. Una noche, incapaz de dormir, vagó por los pasillos del hotel hasta llegar al majestuoso lobby. Se detuvo frente al impresionante vitral de Tiffany que adornaba el techo, maravillándose ante su belleza. Santiago, que había sido alertado por el personal del hotel sobre los paseos nocturnos de Esmeralda, la encontró allí. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo, sobresaltándola ligeramente. Esmeralda se giró, una sonrisa cansada en su rostro. «Es como estar dentro de un caleidoscopio», respondió. «Tan diferente de todo lo que he conocido». Santiago se acercó, parándose junto a ella para admirar el vitral. «¿Sabes? Cuando era niño, solía venir aquí con mi madre. Ella amaba este lugar, decía que era como estar en un cuento de hadas». Esmeralda lo miró con curiosidad. Era la primera vez que Santiago mencionaba a su madre. «¿Qué le pasó?», preguntó suavemente. Santiago suspiró, sus ojos aún fijos en el vitral. «Falleció cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Desde entonces, mi padre se volvió más intenso. Como si quisiera compensar su ausencia siendo el doble de exigente». Esmeralda, movida por un impulso, tomó la mano de Santiago.
Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Santiago apretó su mano en respuesta. Está bien. Sabes, creo que ella te habría adorado. Tenía su mismo espíritu, esa chispa de vida que ilumina todo a su alrededor. Se quedaron así por un momento, manos entrelazadas, contemplando el juego de luces en el vitral. En ese instante, ambos sintieron que lo que estaban construyendo iba mucho más allá de una simple farsa. Los días pasaron volando, y pronto llegó la víspera de la gran presentación. Santiago había organizado una cena privada en la suite para repasar los últimos detalles. Mientras cenaban, repasaron una vez más su historia de amor fabricada. Nos conocimos en una gala benéfica, recitó Esmeralda. Tú estabas aburrido con las conversaciones superficiales y yo estaba allí representando a una pequeña fundación para madres solteras. Santiago asintió, continuando la historia. Me cautivaste con tu pasión y tu autenticidad. Te invité a tomar un café y hablamos durante horas. Desde ese momento, supe que eras especial. Esmeralda sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Es una historia hermosa, dijo suavemente. Casi desearía que fuera verdad. Santiago la miró intensamente. Tal vez no nos conocimos exactamente así, dijo, pero lo que siento por ti es real, Esmeralda. Más real que cualquier cosa que haya sentido antes. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Esmeralda habló. Santiago, ¿qué pasará después? Cuando todo esto termine, cuando tu familia acepte nuestra relación y el bebé nazca, ¿qué será de nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada con implicaciones. Santiago se levantó de su silla y se arrodilló junto a Esmeralda, tomando sus manos entre las suyas. No sé exactamente qué nos depara el futuro, dijo con voz ronca, pero sé que quiero vivirlo contigo. Si tú quieres. Esmeralda sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Lo dices en serio?, susurró. Santiago asintió, su mirada firme y sincera. Completamente. Esmeralda, puede que hayamos comenzado esto como una mentira, pero mis sentimientos por ti son la verdad más grande que he conocido. En ese momento, como si quisiera sellar el pacto, el bebé dio una patada. Ambos rieron, la tensión del momento disipándose. Santiago colocó su mano sobre el vientre de Esmeralda, maravillándose una vez más ante la vida que crecía dentro de ella. Somos una familia, dijo Santiago, la realización golpeándolo con fuerza. Tú, yo y este pequeño. Y mañana, pase lo que pase con mi padre y el resto de la familia López, eso no cambiará. Esmeralda, emocionada, se inclinó y besó suavemente a Santiago. Fue un beso tierno, lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Esa noche, mientras Esmeralda dormía en la suite presidencial, Santiago regresó a su apartamento para prepararse para el día siguiente. Mientras elegía su traje, su mirada se posó en una fotografía enmarcada de su madre. La tomó, pasando los dedos sobre el rostro sonriente de la mujer que tanto había amado. Espero que estés orgullosa, mamá, murmuró. Creo que por fin he encontrado lo que realmente importa en la vida. Con un suspiro, Santiago volvió a colocar la fotografía en su lugar. Mañana sería un día crucial, el día en que presentaría a Esmeralda a su familia. Pero mientras se preparaba para dormir, se dio cuenta de que ya no le importaba tanto la herencia o la aprobación de su padre. Lo que realmente importaba estaba durmiendo en una suite de hotel a pocos kilómetros de distancia. Y Santiago estaba decidido a hacer todo lo posible para proteger y amar a su nueva familia, sin importar lo que el destino les deparara. La mañana del gran día amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, como si el universo mismo quisiera despejar el camino para Santiago y Esmeralda. El aire estaba cargado de anticipación mientras la pareja se preparaba en sus respectivas habitaciones. En la suite del Gran Hotel Ciudad de México, Esmeralda se encontraba frente al espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello,
normalmente rebelde, había sido domado en suaves ondas que enmarcaban su rostro. El maquillaje, aplicado con maestría, realzaba sus rasgos naturales sin ocultarlos. El vestido verde esmeralda, elegido cuidadosamente para la ocasión, se ajustaba perfectamente a su figura embarazada, confiriéndole una elegancia etérea. Mientras tanto, en su apartamento, Santiago ajustaba su corbata frente al espejo, sus dedos temblando ligeramente. El traje hecho a medida le sentaba perfectamente, pero se sentía como una armadura, preparándolo para la batalla que estaba por venir. Respiró hondo, recordándose a sí mismo que esto ya no era solo por la herencia. Era por Esmeralda, por el bebé, por la familia que estaban formando. A las 11 en punto, el Rolls Royce de Santiago se detuvo frente al hotel. Esmeralda descendió las escaleras del lobby con gracia, causando que varios huéspedes giraran sus cabezas para admirarla. Santiago, que la esperaba al pie de la escalera, sintió que se le cortaba la respiración. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba actuando cuando tomó su mano y la besó suavemente. «Estás hermosa», susurró, y Esmeralda se sonrojó, la emoción brillando en sus ojos verdes. El viaje a la mansión López fue silencioso, cargado de tensión y expectativa. Santiago mantenía su mano entrelazada con la de Esmeralda, su pulgar trazando círculos suaves en su palma en un gesto reconfortante. A medida que se acercaban a los suburbios exclusivos donde se encontraba la propiedad familiar, Esmeralda no pudo evitar maravillarse ante las mansiones y los jardines inmaculados que pasaban por la ventanilla. Finalmente, el auto se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado. Santiago intercambió unas palabras con el guardia de seguridad, y las puertas se abrieron, revelando una avenida bordeada de árboles centenarios que conducía a la casa principal. La mansión López era una estructura impresionante de estilo colonial, con sus paredes blancas y sus tejas rojas contrastando con el verde exuberante de los jardines circundantes. Fuentes ornamentadas y esculturas salpicaban el paisaje, creando una atmósfera de opulencia y tradición. Mientras el auto se detenía frente a la entrada principal, Santiago apretó la mano de Esmeralda una última vez. «Recuerda», dijo suavemente, «pase lo que pase ahí dentro, estamos juntos en esto». Esmeralda asintió, reuniendo toda su fuerza interior. «Juntos», repitió, su voz apenas un susurro. El mayordomo, un hombre mayor de aspecto solemne, les abrió la puerta y los condujo al interior de la mansión. Esmeralda tuvo que contener una exclamación de asombro ante la opulencia que la rodeaba. Candelabros de cristal, pinturas que parecían pertenecer a un museo, muebles antiguos que hablaban de generaciones de riqueza y poder. Fueron guiados hasta una amplia sala de estar, donde el señor Mauricio López los esperaba. El patriarca de la familia estaba de pie junto a una enorme chimenea de mármol, su figura imponente recortada contra la luz que entraba por los ventanales. «Padre», dijo Santiago, su voz firme a pesar de los nervios que sentía, «te presento a Esmeralda, mi prometida». Mauricio López se giró lentamente, sus ojos agudos evaluando a la pareja frente a él. Era un hombre alto, de porte distinguido, con el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían poder ver a través de cualquier engaño. Por un momento terrible, Esmeralda temió que pudiera leer la verdad en sus rostros. Pero entonces, para sorpresa de ambos, una sonrisa cálida iluminó el rostro del anciano. «Esmeralda», dijo, su voz profunda y amable, «bienvenida a la familia López». Se acercó a ellos con pasos seguros, tomando las manos de Esmeralda entre las suyas. «Mi hijo ha estado muy misterioso últimamente», continuó, sus ojos brillando con algo que podría ser diversión. «Ahora veo por qué». Esmeralda, momentáneamente sin palabras, logró esbozar una sonrisa tímida. «Es un placer conocerlo, señor López», dijo, agradecida de que su voz no traicionara sus nervios. «Por favor, llámame Mauricio», respondió el anciano, guiándolos hacia unos sillones cercanos. «Siéntense, deben estar cansados después del viaje». Mientras se acomodaban, Santiago no pudo evitar notar cómo su padre parecía genuinamente encantado con Esmeralda.
La miraba con una mezcla de curiosidad y afecto que Santiago no había visto en años. Cuéntame, Esmeralda, comenzó Mauricio, ¿cómo conociste a mi hijo? Santiago siempre ha sido tan reservado en cuanto a su vida personal. Esmeralda tomó una respiración profunda, preparándose para recitar la historia que habían ensayado tantas veces. Pero cuando comenzó a hablar, se sorprendió a sí misma desviándose del guión. Fue en una gala benéfica, comenzó, su voz ganando confianza con cada palabra. Yo estaba allí representando a una pequeña fundación para madres solteras. Santiago parecía, fuera de lugar, si me permite decirlo. Rodeado de tanta opulencia, pero con una mirada que sugería que buscaba algo más. Santiago la miró, sorprendido por la desviación, pero fascinado por la historia que estaba tejiendo. Nos encontramos junto a la mesa de bebidas, continuó Esmeralda. Él derramó su champán sobre mi vestido, fue bastante torpe en realidad. Una risa suave escapó de sus labios, y para su sorpresa, Mauricio se unió a ella. Eso suena como mi Santiago, comentó el anciano, sus ojos brillando con diversión. Se disculpó profusamente, siguió Esmeralda, perdida en la historia que estaba creando, una mezcla de la ficción que habían planeado y los sentimientos reales que había desarrollado. Y luego, en lugar de simplemente ofrecerme una servilleta y alejarse, me preguntó sobre la fundación. Hablamos durante horas esa noche, sobre los desafíos que enfrentan las madres solteras, sobre la importancia de la educación, sobre nuestros sueños y esperanzas. Santiago escuchaba, maravillado. Cada palabra que Esmeralda pronunciaba, aunque no fuera estrictamente cierta en los detalles, capturaba la esencia de lo que habían llegado a sentir el uno por el otro. Cuando la gala terminó, concluyó Esmeralda, su mirada encontrándose con la de Santiago, supe que había encontrado a alguien especial. Alguien que veía más allá de las apariencias, alguien con un corazón genuinamente bondadoso. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Mauricio López los observaba con una expresión indescifrable, sus ojos moviéndose de uno a otro. Finalmente, el anciano habló. Santiago, dijo, su voz suave pero firme, ¿por qué no llevas a Esmeralda a dar un paseo por los jardines? Me gustaría hablar con ella a solas por un momento. Santiago sintió que se le helaba la sangre. ¿Había su padre visto a través de su engaño? ¿Estaba a punto de desenmascarar toda la operación? Miró a Esmeralda, tratando de transmitirle confianza con su mirada. Por supuesto, padre, respondió, levantándose lentamente. Esmeralda, ¿te gustaría ver los rosales? Son particularmente hermosos en esta época del año. Esmeralda sintió, su rostro una máscara de calma a pesar del torbellino de emociones en su interior. Mientras Santiago la guiaba fuera de la habitación, no pudo evitar sentir que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer o de alzar el vuelo. Una vez solos, Mauricio se levantó y se acercó a la ventana, observando a la pareja mientras se alejaban por el sendero del jardín. Su expresión era inescrutable, pero había una suavidad en sus ojos que no había estado allí antes. «Ah, Santiago», murmuró para sí mismo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Parece que por fin has encontrado algo que vale más que cualquier herencia». Mientras tanto, en los jardines, Santiago y Esmeralda caminaban en silencio, sus manos entrelazadas, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores sobre lo que el futuro inmediato les deparaba. Los meses que siguieron a la presentación de Esmeralda a la familia López transcurrieron en una nebulosa de aparente felicidad y aceptación. Mauricio había acogido a Esmeralda con un afecto que sorprendió a todos, especialmente a Santiago. La mansión, que durante años había sido un símbolo de frialdad y expectativas no cumplidas, ahora parecía cobrar vida con la presencia de Esmeralda. Santiago observaba con asombro cómo su padre y Esmeralda desarrollaban una relación cercana. Pasaban horas en la biblioteca, Mauricio compartiendo historias de la familia López y Esmeralda escuchando con genuino interés. A veces, Santiago los encontraba en el jardín, Mauricio señalando sus rosas favoritas mientras Esmeralda acariciaba su vientre cada vez más prominente.
Una tarde soleada de domingo, mientras la familia disfrutaba de un almuerzo en la terraza, Mauricio sorprendió a todos con un anuncio. He estado pensando, comenzó, su voz cargada de emoción, que es hora de hacer algunos cambios en la empresa familiar. Santiago, quiero que comiences a tomar un papel más activo en la dirección del banco. Santiago casi se atragantó con su bebida. ¿Estás seguro, padre?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Mauricio asintió, una sonrisa cálida iluminando su rostro arrugado. Completamente. Has demostrado una madurez y un compromiso que me hacen sentir orgulloso. Y, añadió, mirando a Esmeralda con afecto, creo que gran parte de ese cambio se debe a la influencia de esta joven extraordinaria. Esmeralda se sonrojó, una mezcla de felicidad y culpa revolviéndose en su interior. La mentira que habían construido parecía estar dando frutos más allá de sus expectativas, pero el peso del engaño se hacía cada vez más difícil de soportar. Fue en medio de esta aparente calma que Matías, el hermano menor de Santiago, regresó inesperadamente de Estados Unidos. Su llegada, una semana después del anuncio de Mauricio, trajo consigo una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Matías entró en la mansión como un torbellino, su presencia llenando el espacio con una energía inquieta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Familia», exclamó, dejando caer sus maletas en el vestíbulo. «El hijo pródigo ha regresado». Santiago, que estaba en su estudio revisando algunos documentos del banco, sintió que se le helaba la sangre al escuchar la voz de su hermano. Sabía que Matías no se tomaría bien los cambios en la dinámica familiar, especialmente la noticia de su inminente paternidad. Cuando Santiago bajó a recibir a su hermano, encontró a Matías interrogando a Esmeralda en la sala de estar. La mirada calculadora en los ojos de Matías hizo que Santiago se pusiera inmediatamente a la defensiva. «Así que tú eres la famosa Esmeralda», decía Matías, su tono falsamente jovial. «Mi hermano ha sido muy misterioso sobre ti. ¿Cómo fue que se conocieron exactamente?» Esmeralda, a pesar de su nerviosismo, mantuvo la compostura. Repitió la historia que habían contado tantas veces, sobre la gala benéfica y su conexión instantánea. Santiago observaba, tenso, listo para intervenir si era necesario. Pero Matías simplemente sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fascinante», dijo, aunque su tono sugería que era cualquier cosa menos eso. «Y qué conveniente que quedaras embarazada justo cuando nuestro padre anunció su nueva cláusula en el testamento». Santiago dio un paso adelante, su rostro endureciéndose. «Matías», advirtió, su voz baja y peligrosa. Pero Matías simplemente levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Solo estoy señalando lo obvio, hermano. Es una coincidencia bastante afortunada, ¿no crees?». Los días siguientes fueron una prueba de nervios para Santiago y Esmeralda. Matías parecía estar en todas partes, haciendo preguntas aparentemente inocentes pero cargadas de suspicacia. Observaba cada interacción, cada gesto, como si buscara grietas en su historia. Una noche, mientras Santiago trabajaba hasta tarde en su estudio, escuchó voces provenientes del jardín. Curioso, se acercó a la ventana y vio a Matías hablando con uno de los guardias de seguridad. Aunque no podía escuchar lo que decían, la postura tensa de su hermano y los gestos furtivos del guardia le dieron un mal presentimiento. Esa misma noche, incapaz de dormir, Santiago decidió hablar con Esmeralda. La encontró en la biblioteca, hojeando un viejo álbum de fotos familiares. «Esmeralda», dijo suavemente, cerrando la puerta tras de sí. «Tenemos que hablar». Ella levantó la mirada, y Santiago pudo ver el cansancio y la preocupación en sus ojos. «Es sobre Matías, ¿verdad?», preguntó. Santiago asintió, sentándose junto a ella en el sofá. «Creo que sospecha algo. Lo vi hablando con uno de los guardias de seguridad y tengo la sensación de que está investigando tu pasado». Esmeralda cerró el álbum, sus manos temblando ligeramente. «¿Qué vamos a hacer, Santiago? Si descubre la verdad».
Santiago tomó sus manos entre las suyas, intentando transmitirle confianza. No permitiré que te haga daño, Esmeralda. A ti ni al bebé. Ustedes son mi familia ahora, y haré lo que sea necesario para protegerlos. Fue en ese momento, con la guardia baja y las emociones a flor de piel, que Santiago cometió un error que cambiaría el curso de todo. Aunque el bebé no sea mío biológicamente, continuó, su voz cargada de emoción, lo siento como si lo fuera. Los amo a ambos más de lo que jamás creí posible. Lo que Santiago no sabía era que Matías, sospechando de sus reuniones nocturnas, había colocado un pequeño dispositivo de grabación en la biblioteca. Oculto tras una de las cortinas pesadas, el aparato captó cada palabra de su confesión. Al día siguiente, la tormenta que habían temido finalmente estalló. Matías irrumpió en el despacho de su padre, el rostro contorsionado por una mezcla de triunfo y rabia. «Padre», exclamó, agitando un pequeño dispositivo en su mano. «Tenías razón en sospechar. Todo ha sido un engaño». Mauricio López, que estaba revisando unos documentos, levantó la mirada con una expresión de calma que contrastaba con la agitación de su hijo menor. «¿De qué hablas, Matías?», preguntó, su voz teñida de cansancio. Matías presionó un botón en el dispositivo, y la voz de Santiago llenó la habitación. «Aunque el bebé no sea mío biológicamente, lo siento como si lo fuera». El rostro de Mauricio permaneció impasible mientras escuchaba la grabación. Cuando terminó, hubo un momento de silencio tenso antes de que el patriarca hablara. «Matías», dijo finalmente, su voz cargada de decepción, «¿has estado espiando a tu hermano?». La sonrisa triunfal de Matías flaqueó. «Pero padre, ¿no lo entiendes? Y te han estado engañando. Santiago y esa mujer han montado toda esta farsa para quedarse con la herencia». Mauricio se levantó lentamente de su silla, su figura imponente llenando el espacio. «Lo que entiendo», dijo con voz firme, «es que has violado la privacidad de tu hermano y has traicionado la confianza de esta familia». Antes de que Matías pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Santiago entró, seguido de cerca por Esmeralda. La tensión en el aire era palpable. «Padre», comenzó Santiago, su voz temblorosa pero decidida, «hay algo que necesito decirte». Pero Mauricio levantó una mano, silenciándolo. «No es necesario, Santiago. Ya lo he escuchado todo». El color abandonó el rostro de Santiago, mientras Esmeralda ahogaba un sollozo. Matías, por su parte, no podía ocultar su satisfacción. Sin embargo, continuó Mauricio, su mirada fija en Santiago y Esmeralda, «creo que es momento de que todos sepamos la verdad completa». «Santiago, Esmeralda, los escucho». Fue en ese momento, con el peso de meses de engaño sobre sus hombros, que Esmeralda dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa al principio, ganó fuerza con cada palabra. «Señor López», comenzó, «todo comenzó como un plan, es cierto. Santiago me encontró en la calle, embarazada y sin hogar. Me ofreció una salida, una oportunidad para mi hijo. Al principio, solo era un acuerdo, una forma de asegurar el futuro de mi bebé y ayudar a Santiago a obtener la herencia». Hizo una pausa, tomando la mano de Santiago antes de continuar. Pero algo cambió en el camino. Lo que comenzó como una mentira se convirtió en la verdad más profunda que he conocido. Me enamoré de Santiago, de su bondad, de su fuerza. Y sé que él se enamoró de mí y de este bebé». Santiago, con lágrimas en los ojos, asintió. «Es cierto, padre. Cometimos un error al mentir, pero mis sentimientos por Esmeralda y por este niño son reales. Más reales que cualquier cosa que haya sentido antes». Mauricio escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. «Santiago», dijo, «¿recuerdas lo que siempre decía tu madre? El corazón tiene razones que la razón no entiende». Santiago asintió, sorprendido por la mención de su madre.
cuando los vi juntos por primera vez, continuó Mauricio, vi algo que me recordó a tu madre y a mí cuando éramos jóvenes. Una conexión que iba más allá de las palabras o las circunstancias. Se acercó a Esmeralda, tomando sus manos entre las suyas. Mi querida, dijo con suavidad, puede que hayas entrado en esta familia bajo falsas pretensiones, pero has traído una luz que no veíamos desde hace mucho tiempo. Matías, incrédulo ante lo que estaba escuchando, intervino. Pero padre, te han mentido. Han manipulado todo para quedarse con la herencia. Mauricio se volvió hacia su hijo menor, su mirada endureciéndose. Matías, la verdadera riqueza de una familia no se mide en dinero o propiedades. Se mide en amor, en lealtad, en la capacidad de perdonar y crecer juntos. Algo que, me temo, aún no has aprendido. Volviendo su atención a Santiago y Esmeralda, Mauricio continuó, han cometido errores, es cierto. Pero veo en ustedes un amor verdadero, un deseo genuino de formar una familia. Y eso, para mí, vale más que cualquier herencia. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar las palabras de Mauricio, Esmeralda soltó un gemido de dolor, doblándose sobre sí misma. El bebé, exclamó, su rostro contorsionado por el dolor. Creo que ya viene. La habitación se sumió en el caos. Santiago, olvidando todo lo demás, corrió al lado de Esmeralda, sosteniéndola mientras ella respiraba pesadamente. Rápido, ordenó Mauricio, su voz recuperando la autoridad de años de liderazgo. Matías, llama a una ambulancia. Santiago, lleva a Esmeralda a la habitación de invitados. Yo llamaré al médico de la familia. Mientras Santiago guiaba a Esmeralda fuera del despacho, Mauricio los detuvo por un momento. Recuerden, dijo con una sonrisa cálida, pase lo que pase, son familia. Y la familia se mantiene unida. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. La mansión López, normalmente un bastión de calma y decoro, se convirtió en el escenario de un drama lleno de gritos, órdenes apresuradas y la ansiosa espera del nacimiento de una nueva vida. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando el llanto de un bebé rompió el silencio tenso que se había apoderado de la mansión López. En una de las habitaciones de invitados, convertida apresuradamente en una sala de parto improvisada, Esmeralda sostenía en sus brazos a su hijo recién nacido, con Santiago a su lado. Ambos maravillados ante la pequeña vida que habían traído al mundo. El doctor Ramírez, un hombre de edad avanzada que había atendido a la familia López por décadas, sonreía mientras limpiaba sus instrumentos. Felicidades, dijo con calidez. Es un niño fuerte y saludable. Santiago, con lágrimas en los ojos, acarició suavemente la cabeza del bebé. Es perfecto, susurró, su voz cargada de emoción. En ese momento, todos los engaños, todas las mentiras, parecían insignificantes frente al milagro de la vida que sostenían en sus brazos. Mauricio, que había esperado pacientemente fuera de la habitación durante el parto, entró silenciosamente. Su rostro, normalmente serio y contenido, se iluminó al ver a su nieto. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo los brazos. Esmeralda asintió, entregando con cuidado al bebé a su abuelo. Mauricio lo acunó con una ternura que sorprendió a Santiago, quien no recordaba haber visto a su padre tan emocionado desde la muerte de su madre. Bienvenido al mundo, pequeño, murmuró Mauricio, su voz ronca por la emoción. Has llegado en el momento perfecto para recordarnos lo que realmente importa. Matías, que había permanecido en un rincón de la habitación, observando todo con una mezcla de emociones contradictorias, se acercó lentamente. Su rostro, antes contorsionado por la ira y la ambición, ahora mostraba una vulnerabilidad que Santiago no había visto en años. Es hermoso, dijo Matías, su voz apenas un susurro. Lo siento, yo no sé qué me pasó. Estaba tan obsesionado con la herencia, con ganar, que perdí de vista lo que realmente importa. Santiago, movido por un impulso de reconciliación, colocó una mano en el hombro de su hermano. Todos cometimos errores,
Matías. Pero ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, como familia. Mauricio, aún sosteniendo al bebé, miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y determinación. Creo que es momento de que tengamos una conversación honesta, todos juntos. Pero primero, dejemos que Esmeralda descanse. Ha sido una noche larga para todos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. La familia López se reunió en el estudio de Mauricio, donde cada uno tuvo la oportunidad de hablar con total honestidad. Santiago confesó su desesperación al enterarse de su infertilidad y cómo el encuentro con Esmeralda había cambiado su vida de maneras que nunca imaginó. Esmeralda compartió su historia completa, desde su infancia difícil hasta los momentos de desesperación que la llevaron a aceptar el plan de Santiago. Matías, por su parte, habló de sus inseguridades, de cómo siempre se había sentido a la sombra de su hermano mayor y cómo eso lo había llevado a actuar de manera egoísta y calculadora. Mauricio escuchó a cada uno con atención, y cuando todos terminaron de hablar, sorprendió a la familia con su propia revelación. Siempre supe que había algo más en su historia, dijo, mirando a Santiago y Esmeralda. Pero vi algo en ustedes, algo real y profundo que iba más allá de cualquier plan o engaño. Vi el mismo amor que compartí con su madre, Santiago. Y supe que, a pesar de cómo comenzó todo, ese amor era genuino. Se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde su esposa solía pasar horas cuidando de sus rosas. La cláusula del testamento, continuó, nunca fue realmente sobre tener un nieto. Era una prueba, una forma de ver qué valores priorizaban mis hijos. Y aunque el camino fue complicado, creo que al final, todos hemos aprendido valiosas lecciones. Volviéndose hacia su familia, Mauricio sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos de una manera que Santiago no había visto en años. La verdadera herencia, dijo, no es el dinero o las propiedades. Es el amor, la compasión, la capacidad de perdonar y crecer juntos. Y creo que, gracias a este pequeño milagro, todos hemos heredado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Las semanas siguientes fueron de ajuste y sanación para la familia López. Santiago y Esmeralda se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, rodeados solo por la familia más cercana. Matías, en un gesto de reconciliación, fue el padrino de bodas. Mauricio, fiel a su palabra, reestructuró la empresa familiar, dando a cada uno de sus hijos responsabilidades acordes a sus fortalezas. Santiago se encargó de la dirección general del banco, mientras que Matías, sorprendiendo a todos, decidió utilizar su parte de la herencia para establecer una fundación dedicada a ayudar a madres solteras y familias en situación de calle, inspirado por la historia de Esmeralda. Esmeralda, por su parte, se convirtió en el corazón de la familia López. Su calidez y autenticidad trajeron una nueva vida a la mansión, y pronto se convirtió en la confidente y consejera no solo de Mauricio, sino también de muchos de los empleados y socios de la familia. Una tarde, mientras Santiago observaba a Esmeralda jugar con su hijo en el jardín, Mauricio se acercó a él. «Sabes, hijo», dijo el anciano, su voz cargada de emoción. «Tu madre estaría orgullosa. No por el éxito en los negocios o por la fortuna familiar, sino por el hombre en el que te has convertido. Por la familia que has formado». Santiago, conmovido, abrazó a su padre. «Gracias, papá. Por todo». Mientras el sol se ponía sobre la mansión López, bañando el jardín en tonos dorados y rojizos, Santiago reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado a este momento. Lo que había comenzado como un plan desesperado se había convertido en la mayor bendición de su vida. Esmeralda, notando su mirada, le sonrió y le hizo un gesto para que se uniera a ella y al bebé. Santiago no perdió tiempo en acudir a su lado, envolviendo a su familia en un abrazo. En ese momento, rodeado por el amor de su esposa, su hijo y su familia reconciliada, Santiago supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier herencia material. Había encontrado su verdadero hogar, su verdadera riqueza, en los corazones de quienes lo rodeaban.
Y así, en el crepúsculo de aquel día, la mansión López, antes un símbolo de ambición y rivalidad, se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor, la honestidad y el perdón. La historia de Santiago y Esmeralda, nacida de la desesperación y el engaño, floreció en un relato de redención y esperanza, recordando a todos que, a veces, los comienzos más improbables pueden llevar a los finales más hermosos. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.